Olga Sabido estudió la licenciatura en Sociología en la UAM Xochimilco y cursó sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Es una de las principales expositoras de la obra de George Simmel en México y se ha especializado en estudios sensoriales, la sociología del cuerpo y la sociología de las emociones. Algunas de sus obras más importantes son el libro El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, una perspectiva sociológica, así como los libros George Simmel, una revisión contemporánea, y en coautoría con Gina Zabludovsky, Estudio introductorio de sociología, estudios sobre las formas de socialización de George Simmel. Pertenece al comité editorial de las revistas Debate Feminista, Estudios Sociológicos y Acta Sociológica, y participa junto con una red de investigadoras que buscan resarcir las injusticias epistemológicas que contribuyeron a la invisibilización de las mujeres en el canon sociológico. Pues aquí estamos con nuestra gran invitada hoy, la doctora Olga Sabido. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es fascinante tu trayectoria y tu obra, como acabamos de ver en tu biografía. Lo que haces es hacernos ver y entender nuestra sociedad de manera distinta, ¿no? Desde un enfoque feminista, desde luego, vamos a entrar en ese tema, pero primero vamos a hablar sobre George ¿no? Simmel, ¿no? Que veo que es una de tus inspiraciones teóricas más importantes. De repente es un teórico que la gente no conoce tanto, la gente todo sabe de Hegel, de Marx, de Durkheim, de Freud, igual no lo conocen, pero por lo menos saben que existen, pero este otro personaje, Simmel, tiene otra visión y sobre todo es una sociología de los efectos, de la corporalidad, de la unidad del ser humano, del sentir y pensar juntos. Cuéntame tú, ¿qué es lo innovador, qué es lo especial de Simmel? ¿Por qué te inspira tanto y cómo nos sirve para analizar hoy la sociedad? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y muy contenta. Y sí, pues digamos que en efecto Georg Simmel es uno de los referentes más importantes en mi trabajo, sobre todo por esta idea relacional o más bien este pensamiento relacional que hoy día es muy contemporáneo, muy necesario porque desesencializa las cosas, ¿no? Es un autor que entra y sale del canon, ¿no? No es de estos autores que de cajón se enseñan en la formación, en la licenciatura de Sociología. En algunos lados está más o menos reconocido, en algunos programas ya está, digamos, como parte de la teoría clásica. Pero justamente esta historia como de su entrada y salida dentro del canon tiene que ver con una perspectiva que se alejaba mucho del mainstream de la sociología, ¿no? Y entonces es un pensador que a mí me parece muy relevante porque parte de una ontología relacional, o sea, de una idea de que somos con otros. Todo el tiempo somos con otros y en ese estar y ser con los otros, que puede ser un ser con otros, un ser contra otros, un ser sobre otros, o sea, hay diferentes formas de relacionarnos con los otros, siempre estamos afectando y siendo afectados. Pero va más allá de solamente dos individuos que se afectan, más bien tu propia individualidad, tu identidad se construye en función de tus relaciones, ¿no? Eso es lo fuerte, ¿no? Por que supuesto. El individuo es un efecto, ¿no? Si quieres usar un término de Derrida, etcétera, pero es una construcción, un resultado de nuestra, no esencia, pero ahí va a ser esencia, nuestra existencia social y relacional por excelencia, ¿no? Claro, y de hecho la definición que tiene justo de individuo moderno es esa.
el individuo es el resultado del cruce de muchos círculos sociales, ¿no? Yo soy Olga porque pertenezco a un círculo laboral, profesional, familiar, político, lúdico, ¿no? Erótico. Yo soy eso en la medida en que me estoy relacionando con otros. Y esta idea de ser y estar con otros, en efecto, no se reduce a dos individuos o a una escena situacional nada más. Los estados, los países, las instituciones, las organizaciones también se afectan y son afectados. Es decir, tenía una perspectiva reticular de la sociedad, lo cual lo hace muy actual, ¿no? Por la idea de esta interconexión en la que vivimos día a día. Las redes sociales, la globalización, el flujo financiero, sí. ¿no? La interconexión constante, ¿no? Sí. Y digamos que el plus que le pone Simmel sociológico es esas relaciones no necesariamente son simétricas. Puede haber asimetrías, claro, pero relacionándose, ¿no? El conflicto para Simmel era muy importante en ese sentido, ¿no? Y pone en cuestión absolutamente la idea del dualismo del ser en términos del espíritu y el cuerpo, ¿no? Sí. No es que tengamos una mente y una materialidad, sino que somos lo que somos, un cuerpo pensante, o ¿cómo lo definirías tú, pues? Claro. Parte de la recuperación que he hecho es pensar que somos seres sensibles en relación y en situación constantemente. Y algo que aparece como una idea bastante precursora en este autor, que otros autores y autoras más contemporáneos lo han desarrollado, es que somos con otros y no necesariamente o no solo humanos. En Simmel hay un interés también por la materialidad, por el espacio, por puente y puerta, ¿no? Por los platos, por los objetos que también condicionan nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Que a pesar de que nosotros los construimos, también constriñen, claro, nuestros movimientos, ¿no? Dice Simmel, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el ser humano es un ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. O sea, creas las fronteras, pero luego las fronteras sí tienen efecto en tu movilidad, ¿no? O sea, hay construcción social, pero también hay un efecto de la materialidad sobre esa construcción social. Y siempre estamos viviendo en esas fronteras que nosotros creamos y destruimos constantemente. O sea, siempre estamos como en transición, ¿no? Claro, claro, sí. No, es fascinante porque, y esto te lleva a sentar de manera muy interesante los estudios de género, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que más distingue la experiencia de ser hombre, mujer o de cualquier otro género es precisamente nuestra manera de sentir materialmente al mundo, a la sociedad. Me compartiste algunos de tus textos para prepararme para la entrevista contigo, y uno que me llamó mucho la atención fue sobre el metro de la Ciudad de México en general, sobre la Ciudad de México, entendido como un espacio de contacto físico y cómo las mujeres la viven de manera totalmente distinta a los hombres y cómo eso refleja y construye nuestras sociedades. Cuéntame de ese estudio en general sobre el tema. Sí, pues ahí es donde, digamos, voy con Simmel y más allá de Simmel, ¿no? Por esta perspectiva también de los estudios de género y de algunos feminismos que me han enriquecido muchísimo. Simmel tenía un diagnóstico muy interesante de la ciudad. Él decía, la ciudad, las grandes metrópolis nos estimulan a tal grado que desarrollamos una indiferencia. Él lo llamaba eso una actitud blasé, ¿no? O sea, que hay una indiferencia y falta de empatía, ¿no? Claro. Y que no es resultado de la naturaleza humana, sino de las condiciones en las que vivimos. Entonces yo me preguntaba, sí, en efecto, eso lo podemos ver en el día a día, ¿no? Asaltan a las personas, alguien se suicida en el metro, ¿no? Y las personas pareciera como que vamos sin prestar mucha atención, ¿no? Que sí es un tipo de percepción, pero decía Simmel es como una percepción insensible, ¿no?
yo me preguntaba, sí, pero ¿es igual en hombres y mujeres? ¿No? O sea, ¿es de la misma manera como vivimos, como habitamos, como sentimos la ciudad? Y ahí es donde doy el giro a este enriquecimiento entre esta perspectiva relacional simmeliana con estudios de género y enfoques feministas, ¿no? Para ver cómo el espacio nunca es neutro, ¿no? Está generizado, tenemos las mujeres, sí a veces actitud blasé, pero también miedo a transitar por ciertos espacios. ¿Por qué? Porque estamos constantemente amenazadas de ser invadidas corporalmente, ¿no? De manera sensorial por los sonidos, por la mirada y pues una de las más radicales por el contacto, ¿no? Que el tacto es también algo de lo más relacional, porque cuando tocas a alguien o alguien te toca, te está obligando a tocarlo, ¿no? Es un sentido como muy relacional en clave de una simetría, ¿no? Cuando es sin tu consentimiento. Entonces me llamaba como la atención o me interesaba ver que sí, en efecto, sí vivimos esta actitud blasé, pero no siempre. Hay ciertos estados afectivos que se diferencian genéricamente, ¿no? Y que coincide con los datos estadísticos, ¿no? Más del 95% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual callejera, ¿no? Que es así como está definida. 9 de cada 10 agresores son hombres, y pasaba en este trabajo, ¿no? Sí hubo un hombre que me dijo, sí, fue invadido, pero era otro hombre el que me quiso tocar sin consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa dimensión, pues, quería como ver cómo es esa experiencia sensorial de la que hablaba Simmel ya en una condición situada como la Ciudad de México en el siglo XXI y no Berlín a principios del siglo XX, ¿no? Sí, y así a partir de los micromachismos, podemos llamarlo, la vida cotidiana que vaya reproduciendo este patriarcado, es como realmente se va instalando los sentidos comunes, la manera en que cada uno va construyendo luego su propia identidad, ¿no? Y nos demuestra, pues sí, lo complejo y lo profundo que está el sistema, aunque también es muy, muy lindo porque da cierta esperanza, porque a la hora de entender que se trata de que lo que somos nosotros se trata de nuestros cuerpos, nuestra existencia presencial, no sé, de repente se vuelve más concreta la lucha, ¿no? Porque sí. No nada más pensar críticamente sobre cómo deconstruir los conceptos, sino que si es a partir de estar juntos, de tocarnos, que se construye lo que somos, entonces también se puede cambiar las cosas así. Y eso es fascinante lo que dices, me acabas de abrir los ojos, claro. Lo difícil de que te toquen, no es que te toquen, sino que tú los tocas a ellos, ¿no? O sea, lo espantoso de que alguien extraño te agarre la mano es porque es la sensación del otro no deseado, en fin. Sí. Bueno, ya estoy dando volada a mi imaginación, pero cuéntame más, pues, de tu orientación. Sí. Decías esto que también me ha interesado como indagar. En un momento pensaba como en estas experiencias de agrado-desagrado, un poco siguiendo como esta línea simmeliana que es kantiana, ¿no? De lo sensible en términos de agrado-desagrado en la experiencia en las ciudades. Y entonces en otro momento pensé, bueno, cuando esas historias que llevamos en el cuerpo, esa memoria sensorial, son de agrado y por qué. Y entonces me encuentro con algunos testimonios de mujeres jóvenes que me dicen, al llegar a la casa de mis padres, hay un olor que me da mucha tranquilidad, que me da mucha paz. Es una planta que huele de noche, lo que conocemos como el huele de noche, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba en ese testimonio, en lo que significa en términos de, en nuestro país, con una violencia contra las mujeres, con un lastre en términos de feminicidios, lo que significa para alguien llegar tranquila a la casa, una vuelta al hogar que se está garantizando al ir transitando, igual era en la noche, en la calle ese testimonio,
Y entonces el significado pues, de estas otras formas por las que estamos luchando de existir y de habitar con los otros, ¿no? Las otras, lesotres, ¿no? Entonces, sí, en efecto, esta perspectiva también me hace ver y me hace entender por qué mucho de la protesta feminista también está en clave sensorial, ¿no? Lo que te iba a decir, ahorita pasó ahorita el 8 de marzo y una de las cosas que más llama la atención de estas marchas históricamente es eso, que siempre hay mucha presencia corporal, colorido, vocal, o sea, tocan todos los sentidos, ¿no? Esto del glitter también, o sea, es muy sensorial, como dices, eso tiene que ver también, ¿no? Claro, es muy sensorial y a mí en particular me ha llamado también, me ha interesado mucho estas pancartas de no me toques, o sea, es una protesta sensorial, claro, ¿no? Literalmente. Es no me toques, ¿no? No tienes derecho a tocarme, las niñas no se tocan, ¿no? Entonces, por supuesto que está esta reivindicación y esta exigencia de otras formas de contacto finalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que tú mismo llamas la epistemología feminista. Eso, algunos filósofos quizás se asustarían, ¿no? ¿Cómo va a haber una epistemología feminista? Si la epistemología es sobre el conocimiento, ¿cómo lo vamos a materializar como algo feminista? Pero ¿cómo lo defines o cómo conceptualizas la epistemología feminista? Sí. Digamos, aquí entra otro campo también de mis intereses, que aunque también se relaciona, que tiene que ver con que parte de lo inspirador que encuentro en las epistemologías feministas es que le dan la vuelta a la pregunta clave epistemológica que nos enseñan, que es la pregunta de cómo es posible conocer. Así es. Y las epistemologías feministas lo que nos dicen es, hey, habría que preguntarnos quién es sujeto de conocimiento, quién tiene o no autoridad epistémica, antes de cómo es posible conocer. Claro. ¿Quién tiene autoridad epistémica? Porque históricamente hemos visto que las mujeres han sido excluidas justamente de esa autoridad epistémica. Y para los temas del cuerpo eso es muy relevante, porque en efecto las mujeres, más que sujeto de conocimiento, han sido objeto de conocimiento. Mujeres o cuerpos feminizados, ¿no? Ahí también entran como otras variables o saberes subalternos, por ejemplo. Entonces, para mí eso es como muy relevante. Entonces, cuando me topo con las epistemologías feministas en esa clave, empiezo a pensar, por ejemplo, en la historia de los estudios del cuerpo en Occidente, de esta noción moderna del cuerpo, ¿no? En Vesalio, por ejemplo, y pienso que hay, esto lo dice Federici en su libro El Calibán y la bruja, hay una portada de uno de los libros de Vesalio, que era un anatomista, y en la portada, en el centro, está es la disección del cuerpo de una mujer. Entonces es como la representación de que las mujeres no son sujetos, sino han sido objeto de conocimiento, y entonces las epistemologías lo que hacen es reivindicar esos otros saberes o esas otras injusticias epistémicas. Fascinante. Bueno, ahorita me están llamando a corte, entonces no se vayan, vamos a regresar a continuar con este diálogo tan importante con Olga Sabido sobre el feminismo, la epistemología, la sociología y la vida de todos nosotros. No se vayan, ahorita mismo regresamos. Aquí seguimos con Olga Sabido, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Olga. Muchas gracias. Otro texto que me pusiste a leer para preparar para nuestra entrevista fue también fascinante. Empiezas con un análisis de un poema de Swift, de Jonathan Swift, en que él está hablando de la mujer, ¿no? Que, bueno, sobre todo el centro como de maquillaje, atrás del escenario de su novia o su colega, y empieza a describir diferentes aspectos, y cuando llega el tema de la menstruación, ¿no? Evidencia de alguna sangre menstrual, ahí de repente se echa para atrás y dice, eso ni lo puedo mencionar. Y eso lo tomas como una metáfora de la sociedad, que es como la contracara, por un lado exhibimos a las mujeres, ¿no? Como objeto,
y por otro lado escondemos lo que es propio de ellos. No sé si todavía lo hacen, pero yo recuerdo que me llamó mucho la atención en las farmacias, luego las toallas sanitarias te los dan envueltos en papel periódico para que nadie vea que traes tus toallas sanitarias. Es muy simbólico eso, como ejemplo de patriarcado. Sí. Y tú al evidenciarlo y al investigarlo, estás abriendo, bueno, no solamente tú, entiendo que hay todo un corriente de estudios sobre esto. Cuéntame de la importancia de estos estudios, de tu estudio, y cómo darle la vuelta a la sociología pues, machista a que estamos acostumbrados. Claro, sí. Bueno, ese texto, digamos que hay una historia relacionada con el interés sobre el tema. En la UAM, en algún momento, hicimos una investigación sobre relaciones de pareja entre jóvenes universitarios y universitarias, y veíamos que a pesar de tratarse de un sector de clase media, urbano, el tema de la menstruación era un tabú en la negociación de los cuerpos, ¿no? Entonces nos llamaba como la atención que seguía siendo, incluso con el íntimo, ¿no? Era una cuestión que remitía mucho a una emoción muy particular, muy política, que es el asunto de la vergüenza, ¿no? Claro. Entonces, está como precedente de esta investigación que hicimos previamente, y recientemente en el marco de lo que se ha llamado en el mundo y en México también, muy importante, la marea roja, ¿no? O sea, como una suerte de activistas, legisladoras, ¿no? En México tenemos un movimiento, una colectiva que se llama Menstruación Digna, que ha visibilizado estos temas. Incluso una nueva ley, ¿no? Hay una nueva, lo han llevado, aquí hay como algo muy interesante que me parece muy admirable de ese esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Han colocado el asunto de la menstruación digna como un derecho en varias dimensiones, que eso es lo sociológicamente muy interesante, porque entonces el cuerpo no es algo individual, sino está enlazado con muchos otros elementos. Derechos fiscales, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, o sea, derechos de salud, pues, derechos de educación, incluso más recientemente derechos laborales, ¿no? Entonces, bueno, eso pues me parece como muy relevante, y como socióloga a mí me interesa ver como qué se esconde detrás de esto lo que inicia ese texto, ¿no? Con este poema, que tiene que ver con las políticas de percepción en torno a los cuerpos, ¿no? Y a la pluralidad de cuerpos, ¿no? Y aquí me remito como a un fenómeno que pasó muy recientemente y otro un poco más atrás. En 2000, voy a empezar con el que empezó más atrás, en 2015 una activista subió una foto a Instagram donde se le veía una sangre menstrual, manchado de sangre menstrual, que era intencionalmente como una reivindicación del cuerpo. Instagram bloqueó, la censuró, ¿no? Y entonces salió todo este debate de por qué ciertos cuerpos sí son visibles y otros no son visibles. Permiten, ¿no?, la pornografía. Permiten la pornografía. Entonces era como este cuestionamiento. Hace 3 días, en Kenia, una senadora, como protesta para demandar la gratuidad de los productos de la gestión menstrual, fue al Senado con una vestimenta teñida, ¿no? Como protesta, ¿no? Un pantalón blanco teñido, ¿no? Para reivindicar como que no debe ser algo vergonzoso, no debe estigmatizarse, ¿no? Entonces, como socióloga me ha interesado pensar en estos mecanismos de políticas de la percepción que tienen que ver con un control de la perceptibilidad, o sea, qué se puede ver y qué no se puede ver, ¿no? Y cómo hay pugnas, monopolios por disputar qué es lo visible, lo invisible, lo audible, ¿no? A quién se le garantiza el dolor, a quién no. Y entonces tiene mucho que ver con el secreto, este asunto. Hay una política de la percepción que nos han enseñado que esos son temas que deben mantenerse en secreto, ¿no?
Y a pesar de las transformaciones y a pesar de los avances, ahí tenemos todavía un gran reto, ¿no? Un gran reto porque incluso esta colectiva de menstruación digna muy recientemente acaba de sacar una encuesta nacional sobre los productos de la higiene menstrual. Y la encuesta dice, pues, mayoritariamente las personas no creen que la menstruación sea algo malo, las mujeres o personas menstruantes, pero 6 de cada 10 le gustaría no tener esa experiencia, ¿no? O sea, hay todavía sí todavía hay estigmas, hay prejuicios, ¿no? Respecto a esa política de la menstruación, política de la percepción. Yo veía que incluso en la investigación que yo hice, incluso en el confinamiento, muchas mujeres sufrieron o se sintieron incómodas por la percepción que podían tener sus familiares respecto a eso, ¿no? Antes lo podían esconder más fácilmente. Sí. Y ahora ya en mi casa estamos, como sí. se intensificó la proximidad sensible en tiempo, en cantidad de personas, ¿no? Pues era de, sí, tengo que esconder, si las pido todo mundo se entera, ¿no? Y es incómodo, y mi hermano me dice que quite mis cosas, ¿no? Y algo que pudiera parecer paradójico, pero que también me parecía muy interesante, era que, por supuesto, el perfil era muy acotado, ¿no? Para las mujeres que habían tenido una experiencia, o como ellas mismas decían, el privilegio de estar en casa cómodamente, porque tenían todas las condiciones de infraestructura, etcétera, se daban cuenta que el espacio público es muy incómodo cuando se está menstruando, ¿no? Entonces decían, me la paso mejor porque pues aquí me hago un tecito, aquí no me tengo que estar preocupando si me mancho, aquí puedo estar. Entonces es como estos mecanismos de percepción que sí todavía nos pesan y que habría que desmontar. Y la diferencia de clase, como está señalando. La diferencia de clase, ¿no? Sí. Por ejemplo, este grupo de menstruación, esta colectiva de menstruación digna, junto con COPRED, sacó 2 análisis de poblaciones muy vulnerables, personas en situación privadas de la libertad y personas mujeres o personas menstruantes en situación de calle, que es totalmente diferente la privación de los productos de gestión menstrual, ¿no? Entonces sí, era otro universo. Pero a pesar de las diferencias de clase, de condición, algo que prevalece es este estigma, ¿no? Sobre la experiencia y sobre la mancha menstrual, ¿no? Sí, cuando es signo de vida, de ciclos naturales, Sí. En otras culturas no occidentales quizás hay más respeto, ¿no? O sea, que en los de Occidente, supongo. Sí. ¿no? Y también está como el paralelo, ¿no? Hay una antropóloga que dice, una cosa es cómo se significa la sangre guerrera y otra cosa es cómo se significa la sangre menstrual, ¿no? Claro. O sea, sí prevalece esta cuestión de que tiene que ser algo en secreto, ¿no? Sí, pues un reflejo muy concreto del patriarcado. Cuando hablamos así muy teóricamente, ahí lo estamos viviendo, ustedes sobre todo lo están viviendo todos los días. Sí. Ahora, cuando hablamos de los sentidos, los 5 sentidos, te estaba comentando en el Inter que estamos a punto de, en estos días, publicar un nuevo libro en el programa Democracia, Justicia y Sociedad, sobre las redes sociales. Eso es un producto de el Tlatelolco Lab. Y una cosa que estábamos discutiendo y que estaba escribiendo es sobre la manera diferencial en que nos afecta los diferentes sentidos las redes sociales. Hay una sobrecarga de lo visual y lo auditivo, ¿no? Pero de repente los olores o incluso las sensaciones se marginalizan y se dejan de un lado. Por ejemplo, el mismo periodismo, de repente se nota que una nota fue nada más hecho al escritorio, alguien recortando, pegando aquí, porque solamente habla de lo que se ve, igual lo que se oiga, pero no se hablan de los olores, por ejemplo,
o nos habla sobre las sensaciones táctiles. El reportero no te habla de cómo se sintió agarrar el barandal o caminar por la calle, sino simplemente es lo visual y lo auditivo. Entonces, yo creo que por ahí también hay una posibilidad de resistencia, incluso de si las redes nos están haciendo, bueno, también tiene su cosa positiva, ¿no? Las benditas redes sociales, pero cada día más están como controlándonos, ¿no? Visual y auditivamente, pero entonces, ¿no será que es justamente a partir del tacto, a partir del olor, a partir del sabor, que podemos encontrar los resortes de la nueva resistencia feminista y más allá? Sí, sí, o sí. Ya me estoy otra vez dando vuelo. No, digamos, pensaba a partir de que te estoy escuchando, ¿no? Quizá algo que tenemos que sí tener o hacer consciente es que sí, nuestras sociedades son muy ocularcentristas, ¿no? La modernidad es muy ocularcentrista en varias dimensiones, ¿no? En lo epistemológico, la observación, en lo estético, ¿no? En lo político, ¿no? En varias de las esferas es una sociedad como muy ocularcentrista. Lo que es interesante de estos estudios sensoriales es que dicen, esa jerarquía que hacemos de los sentidos también se corresponde con jerarquías sociales, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, si bien puede haber como resistencias del lado de los otros sentidos menos valorados, también a partir de esos sentidos estigmatizamos. Pongo un ejemplo de lo político. Muchas metáforas olfatorias contra el enemigo tienen que ver con que apesta con que huele mal, ¿no? Algo huele mal, algo está podrido en Dinamarca, ¿no? Claro. O sea, es como la manera de construir enemigos, enemigas, está muy relacionada también con eso. El ciego, el sordo, es alguien que no toma en cuenta a los demás. No toma en cuenta, ¿no? Sí. En términos como de nuestro ocularcentrismo, que es algo que, haciendo reflexión, trato como de autocorregirme, siempre decimos, tenemos un punto ciego, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Es que está metido en el lenguaje. Porque está metido en el lenguaje y en las formas de percibir, ¿no? Entonces, de pronto yo en redes me he encontrado con algunas cuentas, estas cuentas que difunden discursos de odio de imágenes que puedes oler, ¿no? Y que son imágenes que por lo general tienen que ver con la estigmatización de ciertas personas, ciertos actores políticos, ¿no? Entonces por ahí también se da como una complejidad, ¿no? De que no es que los sentidos que se han considerado como inferiores en la jerarquía de Occidente necesariamente puedan como ser, digamos, resistir a eso, o que los, digamos, sentidos que han estado en la cúspide no puedan crear otras narrativas, por ejemplo, otras narrativas visuales, ¿no? Entonces, bueno, es como muy relacional también acá el asunto, ¿no? De los sentidos. Sí, interesante. Pero el otro lado es ver que sí, el olor tiene una fuerza muy especial, y lo táctil también, y el gusto, que igual está desaprovechado en todo lo que hacemos. Sí. En todo lo que hacemos. Y con eso de bueno, ya están creando, ¿no? Realidad virtual, ¿no? Ya te puedes poner tus goggles y puedes moverte en 3 dimensiones, pero no deja de ser puramente visual, ¿no? Hay un parque de atracciones muy interesante en Francia, fuera de París, no sé si lo conoces, que se llama Futuroscope, en que casi todas las atracciones son como de simulación virtual, ¿no? Incluso 4D, ¿no? Incluso la silla se mueve, hasta te mojan. Sí. Y de contraparte hay una exhibición que se llama Los Ojos Cerrados, ¿no? En que entras y los guías son personas invidentes, ¿se puede decir? ¿Esa es la palabra correcta? Sí. Y que ellos literalmente te introducen en su mundo ellos te van narrando, ¿no? La experiencia virtual, porque se supone que vas por una montaña llena de nieve, y luego te echas al río y ellos te van explicando todo. Y es otra forma de percibir las cosas. Entonces,
realmente uno queda pensando que un poquito del cerebro y de las sensaciones estamos realmente usando cada día. O sea, hay un mundo de posibilidades para la expresión y la creación que estamos por descubrir, ¿no? Claro, y fíjate que justo pensando en eso, en el olor, ¿no? Que también aquí hay como una orientación teórica simeliana, o sea, los sentidos, el asunto es que nos enlazan con los otros, ¿no? Claro. Con los paisajes, con los humanos, etcétera. El olor, a pesar de ser uno de los sentidos más denigrados en esta jerarquía sensorial, es uno de los sentidos que está muy, incluso por cuestiones morfológicas, neurológicas, está muy conectado con las emociones, ¿no? Entonces es bien interesante ver que a partir del COVID y con esta cuestión de la anosmia o la pérdida del olfato, se empieza a ver el significado social que tiene para la gente que perdió el olfato. ¿Por qué? Porque extrañan o les remite a ciertas memorias sensoriales asociadas con el olor, ¿no? Extraño formas de cocinar, me preocupa no tener un buen sazón porque yo soy la encargada de cocinarle a mis papás. O sea, ¿ves cómo el olfato tiene que ver con estos vínculos y también con saberes? Y se consideraba que el olfato pues no tenía nada que ver con la conciencia ni con operaciones de la conciencia como la memoria, cuando en realidad sí tiene mucho que ver con eso. De hecho, ¿no? yo había leído, bueno, ya me están llamando corte otra vez, pero yo había leído, me corregirás, que de hecho el olfato es la que más está relacionada con la memoria. Sí. ¿No? O sea, es la que más te puede fijar en un momento, es lo que más, si es que haces ese esfuerzo, recordar, relacionar con un momento histórico, más incluso que lo que ves y lo que escuchas, sino el olor es luego lo que más se queda contigo, ¿no? Sí, sí, por su conexión con las emociones. Sí. Sí, sí, sí. Excelente, pues vamos a regresar ahorita para seguir conversando con Olga Sabido. No se vayan, van a seguir aprendiendo. Aquí te esperamos. Aquí seguimos con Olga Sabido. Muchas gracias, estimada Olga. Mira, a ver, a mí me parece de los 5 sentidos que el más importante para los humanos no sería el ojo, que justamente dices, la sociedad está construida en función de lo visual, el internet más, sino sería la piel. Somos los seres humanos piel, o sea, es un órgano la piel. ¿Cómo sería un mundo que fuera piel céntrico? O sea, no sé, me estás haciendo pensar muchas cosas. ¿Qué opinas? Sí, estaría de acuerdo contigo con esta idea, porque somos con otros, ¿no? Y entonces no solo la piel, sino es el contacto, ¿no? Claro. Con los otros. De hecho, bueno, se ha probado que la necesidad, la importancia del contacto, ¿no? Claro, los bebés, por ejemplo. En el desarrollo, ¿no? La relevancia. Entonces, sí, por esta perspectiva que a mí me ayuda mucho a entender esto, esta ontología relacional, somos con los otros, ¿no? Y una ontología relacional entonces nos permite ver que en este contacto pues también somos vulnerables, ¿no? Entonces sí, coexistimos con los otros, ¿no? Pero también el autocontacto en el sentido de que todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero yo sé que mucha gente lo he visto, alguna maña de piel ¿no? De que tocas la piel del dedo o de la boca o de la cabeza o el pelo. ¿Hay alguna forma de autocontacto siempre que ayuda o la concentración o refleja los nervios? En fin, el lenguaje corporal mismo, aunque no estés con nadie más, es también esencial de lo que somos. Claro, sí. Pero diría como socióloga, aprendemos también a tocar y a tocarnos. Eso es como bien interesante. Aprendemos también a tocarnos, ¿no? Hay muchas experiencias corporales que te tienen que enseñar o que tienes que aprender, no necesariamente verbalmente, a veces son aprendizajes miméticos, ¿no? Claro. De aprender a tocarnos, ¿no? Y también varía con las profesiones, ¿no? Hay un sociólogo que dice, por ejemplo,
El tacto ayuda al músico porque lo conecta con el sonido. O sea, uno diría músico, oído, ¿no? Claro. Lo sonoro. Y dice, no, el tacto es el árbitro del sonido del músico, Claro. ¿no? Porque con el tacto, dependiendo del instrumento, está regulando el sonido que quiere producir, ¿no? Entonces hay una intersensorialidad también, pero siempre hay un aprendizaje, ¿no? Que es con otros, ¿no? Y eso es como también particular, ¿no? De nuestro ser con los otros, ¿no? Súper, ¿no? Es todo una beta fascinante tus investigaciones. Muchas gracias. Regresemos al tema relacionado también de lo del 8M, Sí. del feminismo, de las luchas de las mujeres, estas protestas que ponen justo de frente al cuerpo y exigen que entendemos los cuerpos de la sociedad de otra manera, y esta perspectiva que estás construyendo, ofreciendo de la epistemología feminista, ¿de qué se trata y por dónde encuentras tú puntos como de lucidez en que estamos logrando revertir las epistemologías del patriarcado, ¿no? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde construir? Ajá. Pues mira, empezaría como lo que ha significado para mí este encuentro y incluso redescubrimiento de mi propia disciplina a partir de las epistemologías feministas. Las epistemologías feministas, decíamos en uno de los bloques, pues cuestionan como esta historia de mujeres que han contribuido a las disciplinas y que han sido o bien denigradas, o bien invisibilizadas, o bien excluidas, o bien minusvaloradas, ¿no? En ese marco, para mí eso coincide también con algo que está pasando en el mundo, en México también, aquí enfrente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay también un grupo muy importante en ese sentido, que es repensar la historia del canon, repensar la historia de la sociología. Claro. Y entonces en esa búsqueda y en esa red, ¿no? Que me siento muy orgullosa de pertenecer, de gente de México, gente de España, gente de Argentina y de muchos otros países, descubrimos que también hubo fundadoras de la sociología, ¿no? Claro. Y que esas fundadoras de la sociología se negaron, se eliminaron del canon porque eran importantes, porque eran relevantes. Y para mí eso, que es un proyecto que actualmente trabajo en colaboración con varias de estas colegas, es un también autodescubrimiento de mi propia disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en Harriet Martineau, que fue coetánea de Comte, ¿no? Y que crea un método sociológico de observación y que de pronto se pregunta si se quiere pensar sociológicamente, ella utiliza como la metáfora epistemológica del viaje, hay que hacer como una suerte de viaje, ¿no? Y quitarse los prejuicios, observar, y entonces hay que ver las ciudades y ver cómo están las mujeres ahí, qué grado de libertades tienen, ¿no? Y entonces eso para mí es como de esas preocupaciones que de pronto uno anda buscando dónde encontramos como inspiraciones, ya estaban en Claro. las clásicas, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso ha sido como un descubrimiento y lo conecto con el 8M, ¿no? Otras de las autoras que también se podrían considerar como parte de las pioneras del pensamiento social tienen que ver con la tradición marxista, como Rosa Luxemburgo, Claro. como Clara Zetkin. Y en ese sentido, pues también en esta memoria feminista de tu propia disciplina, ¿no? Porque yo fui formada con un canon masculino, ¿no? Entonces, como ahora redescubrir mi propia disciplina, pues entonces dices, claro, y ahí también hay una memoria histórica, el 8M, fue Clara Zetkin quien propuso ese día en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? En 1910, y de ahí esa fecha pues se ha resignificado de varias maneras según los contextos, ¿no? Entonces, bueno, el 8M es un día entonces de reivindicación de los derechos, ¿no? Que nuestro país pues en los últimos años ha tenido como una visibilización y una mucho también, decíamos hace rato, tiene que ver con estos performance, con estas formas de
disputar estos monopolios de las políticas de la percepción, ¿no? Estas otras formas de habitar el espacio con los antimonumentos, ¿no? De moverse en el espacio público y de reivindicar lo que significa. Entonces el 8M tiene un origen pues marxista, de lucha de clases, pues, porque eso es muy importante, porque luego la gente dice que el socialismo sería muy machista, que los marxistas solamente enfatizan la clase, minimizan el género, pero en realidad en muchos momentos históricos, en autores y autoras, están absolutamente unidas. Por supuesto, por supuesto. Claro, al 8M se le fueron, digamos, agregando otros momentos históricos, ¿no? Previamente a cuando Clara Zetkin propone esto, se había dado una protesta en Nueva York, ¿no? Que fue reprimida, entonces van sumando momentos importantes de reivindicación de los derechos de las mujeres, pero surge como derechos laborales, ¿no? Derechos de la mujer trabajadora. ¿Y qué opinas de lo de Un día sin mujeres? Mi primera reacción, quizás una reacción machista, pues, no sé, soy hombre, esta es una sociedad patriarcal. Recuerdo hace un par de años, cuando primero se planteó aquí, me dije, mira, esto está mal porque eso es el sueño dorado de los hombres, que las mujeres se queden en casa. Pero luego me decían, no, pues es para que vean lo que hace falta a las mujeres justamente en lo público, para que se note su ausencia. Pero, ¿qué opinas? A mí me parece una forma de manifestación con la que yo estoy de acuerdo, porque creo que mucho de la protesta feminista justo tiene que hacer eso, incomodar, ¿no? Porque hay una pensadora feminista de las emociones, ¿no? Que a mí me parece muy relevante, que es Sara Ahmed, que dice, desde la incomodidad también eso te moviliza, ¿no? A ver que no tendría que dar las cosas como por sentado. Entonces me parece que estas protestas que incomodan, ¿no? Que hacen, ay, ¿por qué hacen eso? Ay, son importantes. A ver, pero ¿no sería mejor un día sin hombres? Mandarlos a la casa, que ellos cocinen, que lavan, que arreglen, que lleven los hijos a la escuela, que algunos hacen, etcétera, y que las mujeres sean las que ocupan el espacio público, las escuelas, los trabajos, las calles, y que sea un día sin hombres. Diría, aquí igual y sí me coloco del lado de, pues organícenlo ustedes. Sí, claro. ¿No? Exacto. No nos digan cómo organizarlo nosotros, ¿no? Ese es como el quid, ¿no? Háganlo ustedes, pero a nosotros no nos digan cómo hacerlo, exacto, ¿no? Exacto, sí, entiendo perfectamente, y eso es esencial, que los hombres también interrumpan sus propios patrones y a la sociedad en un sentido positivo, ¿no? Porque en lugar de sentirse amenazados por estos cambios que están ocurriendo en todo el mundo, pero América Latina en particular está a la vanguardia, ¿no? Con las luchas feministas. Tenemos que abrazar un nuevo mundo, manera de entender las cosas, ¿no? Sí. Sí, me parece, muy relevante esa necesidad de entender. Yo creo que el feminismo o los feminismos, ¿no? En su pluralidad, sí han cambiado mucho. Pensaba, por ejemplo, en los diagnósticos que tenía Rosario Castellanos a principios de los 70s del feminismo en México, que decía, nos falta mucho, ¿no? Comparando con el movimiento feminista de Estados Unidos. Decía algo así como, a las que estamos del otro lado del río Bravo, nos falta mucho, porque la abnegación sigue siendo como algo que se considera una virtud, algo que... Si comparamos en el largo plazo, a pesar de todas las decisiones y todos los conflictos internos, en el largo plazo, el feminismo hoy en México, los feminismos sí han cambiado, ¿no? Ya no es ese escenario, ¿no? Yo me atrevo a decir que estamos más adelante. Quizás el cambio cultural tarda como en la generalidad, pero como liderazgo y claridad de conceptos y prácticas, yo creo que en América Latina estamos mejor que, pues en los Estados Unidos yo veo mucho, no sé, estancamiento, desde datos muy básicos como la paridad de género políticamente hablando,
¿no? Ajá. El Congreso de los Estados Unidos todavía es 20% mujeres, 30% mujeres. Esto no ha habido una presidenta. En América Latina, pues ya es lo más normal, lo más normal. Entonces, son pequeños, obviamente no podemos limitar la cuestión de la representación política, pero yo creo que esto refleja que América Latina está tomando un liderazgo muy importante en este tema. Sí, yo diría que sí, pero también diría que estamos mejor porque estamos peor. Es decir, Claro. porque la violencia Pues sí. que vivimos y la necesidad es un gran desafío el movimiento feminista hoy día para todos los gobiernos, porque hay una deuda histórica, ¿no? Entonces, sí, si por mejor entendemos que la protesta es más visible, Claro. es porque seguimos viviendo o vivimos, ¿no? Esta tragedia de 10 feminicidios al día, ¿no? Sí, sí. No se ha mejorado, ¿verdad? En este sexenio actual hasta peor estamos, ¿no? En cuestiones de feminicidios. Sí, sobre todo, bueno, aquí yo creo también que hay gestos que pues sí están poniendo en jaque inclusive la legitimidad, ¿no? El uso de la apropiación de ciertos espacios y la disputa por ellos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el monumento o antimonumento de las mujeres que luchan, ¿no? Simbólicamente para mí es un espacio que tendría que ser respetado, ¿no? Entonces... ¿Y has visto un desprecio de parte de quién? He visto como una insensibilización, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un gran desafío, ¿no? Yo podría decir eso, ¿no? Porque también el feminismo tiene, igual que la sociología, como de base esta crítica inherente a su propia constitución, ¿no? Pues muchas gracias, Olga. Me están llamando a acabar con esta entrevista, cuando apenas estamos iniciando. Vas a tener que volver con nosotros, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. También ya has participado en las actividades del programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad, que estamos con un equipo fantástico, investigadoras sobre todo, que están examinando los movimientos feministas, su importancia histórica y su papel en la democracia. Mantente cerca, por favor. Muchas gracias. Es un lujo para nosotros gracias. Hablar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querida Olga. Pues muchas gracias a usted también, nuestro amable público, por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TVNAM para tus diálogos por la democracia.